Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar un viernes más con el curso teórico de orientación mediúnica a cargo de Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espírita de Cartagena, y como miembros activos, participantes, FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, de Barranquilla, CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, por supuesto la Sociedad Espiritista de Cartagena, SEC, y Sembradores del Camino de Bogotá. Entonces, gracias a Álvaro por aceptar esta invitación, esta participación activa en este curso. Como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Rosalba Marriaga de Santa Marta, de CESMAR, que nos haga la oración de inicio. Adelante, Rosalba. Gracias, Abel. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a disponernos para elevar la atmósfera psíquica, elevando nuestro pensamiento. Le agradecemos al Padre Creador por darnos la oportunidad de fortalecer nuestros conocimientos acerca de la doctrina espírita, especialmente en los temas que hoy estamos tratando del estudio de la mediunidad, agradeciéndoles a nuestros guías y protectores, porque son ellos quienes nos guían y nos orientan. Agradeciéndole a Abel y a Álvaro y a todos aquellos hermanos que participan en esta tarea y pidiendo que sean intuidos, orientados, esclarecidos por la espiritualidad mayor, para que los conocimientos que nos van a impartir podamos comprenderlos, analizarlos, vivificarlos, pidiéndote, Padre Celestial, derrames muchas bendiciones sobre los centros espíritas que, unidos en torno a este ideal espírita, en torno a esta tarea que lidera Abel Prasca y Álvaro Vélez, cada uno de esos centros sean bañados con irradiaciones de amor. Que así sea. Así sea. Muchas gracias, Rosalba. Bueno, Álvaro, entonces vamos con la cuarta clase, fenómenos anímicos, fenómenos mediúnicos. La palabra es tuya. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de recordar todas estas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, en especial el libro de los médiums codificado por el maestro Allan Kardec, sobre las innumerables facultades anímicas y mediúnicas de que somos portadores todos los seres humanos en mayor o menor grado. Como estamos en el terreno de la clasificación de estas facultades, como podemos apreciar allí representado en estas dos láminas, en la de la izquierda, el desdoblamiento como ejemplo de una de las facultades anímicas y la psicografía como ejemplo de las facultades mediúnicas. Recordamos que desde la clase anterior habíamos especificado, a la luz de todas estas grandes enseñanzas, que las facultades del ser humano están divididas en anímicas, cuando son producidas por el alma o el espíritu del propio medium o del propio sensitivo o de la propia persona, porque todos tenemos facultades anímicas, aunque no seamos mediums propiamente dicho. Y las facultades mediúnicas, que es esa facultad psicobiofísica que permite la comunicabilidad de los espíritus y su manifestación, utilizando al medium como un medio, como un recurso intermediario entre la humanidad que vive en el plano espiritual y la humanidad que habita el plano material como encarnados. Entonces, en términos generales, vemos que los fenómenos anímicos están agrupados en los siguientes, los principales, ¿no? El sueño, el hecho de dormir es ya una facultad, una propiedad natural de todos los seres vivientes y por supuesto del ser humano para su recuperación de sus energías físicas
y sus energías psíquicas, ¿no? El sueño. La telepatía, que es la transmisión del pensamiento, ampliamente estudiada por la parapsicología y tratada también dentro de la extensa literatura mediúnica, dictada y recibida por el médium Chico Javier y por el médium Divaldo Pereira Franco. Enseñanzas de André Luis, Emmanuel, Juana de Ángelis, Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y otros, sobre la transmisión del pensamiento, que aunque es una facultad anímica, es decir, entre dos personas, el que emite y el que recibe, igualmente puede constituirse como un fenómeno mediúnico. El sonambulismo natural, ya lo vamos a ver, el sonambulismo anímico, la letargia y la catalepsia, el éxtasis, la bicorporeidad, la doble vista, la transfiguración, la psicometría, la telequinesis, clarividencia, clariaudiencia, precognición y retrocognición, así en términos generales, se consideran facultades del alma de la persona, del medium o del sensitivo. Y los fenómenos mediúnicos, para mencionarlos, la videncia, la psicografía, la psicofonía, la psicopictografía, la mediunidad auditiva o audición, ¿no? El sonambulismo mediúnico. Y aquí vamos comparando que hay dos clases de sonambulismo. El sonambulismo anímico, que experimenta el individuo al dormir, y el sonambulismo mediúnico, en donde en esa situación puede ser manejado su organismo para realizar diversas actividades por un espíritu desencarnado. El fenómeno mediúnico de la incorporación, la transmentación, muy poco mencionado, o telementación, ya vamos a ver un poco más en qué consiste, ¿no? Los fenómenos de tipología en los primeros tiempos del espiritualismo moderno y del surgimiento de la doctrina espírita abundaba mucho los fenómenos de tipología. La neumatofonía y la neumatografía, que se refieren a psicofonía directa y psicografía directa, las materializaciones y la levitación y muchas otras mediunidades. Entonces el sueño, como sabemos y no requiere de mayor análisis, es un fenómeno natural en donde el alma del individuo se aleja, se desprende, se aflojan los lazos energéticos que unen el espíritu al cuerpo físico. El espíritu se traslada temporalmente a la dimensión espiritual, tiene unas ciertas actividades allá, muy cercanas al cuerpo o muy distantes del cuerpo, mientras el cuerpo sigue sostenido en sus principios vitales, ¿no? Por las funciones orgánicas que comanda el sistema nervioso vegetativo, y permiten que, aunque el espíritu no está en el cuerpo en ese momento, mientras dormimos, sigue la función cerebral un poco aminorada. Digamos que siguen los latidos cardíacos, sigue el ritmo de la respiración, siguen funcionando los riñones, todos los órganos, la digestión, etcétera, siguen funcionando gracias a ese maravilloso aparato del sistema nervioso que sustenta la vida orgánica, aunque el espíritu en el momento esté por fuera del cuerpo en el desdoblamiento nocturno natural. Entonces es, por lo tanto, una facultad anímica que permite que podamos recuperar nuestras fuerzas físicas y psicológicas y nerviosas y emocionales durante ese transcurso de la noche. El sueño es importante, el sueño hay que cultivarlo, hay que tener una preparación para un buen dormir, para seguir sustentando saludablemente este instrumento que se llama cuerpo físico. El sonambulismo es una facultad considerada como desprendimiento parcial también del espíritu, ¿no? Un estado de independencia un poquito diferente al sueño, porque en el sueño el espíritu puede alejarse a grandes distancias inclusive del cuerpo, mientras que en el sonambulismo
el espíritu sigue muy próximo y con una cierta conexión sobre el cuerpo físico, de tal manera que puede inclusive movilizarlo para caminar, pero con una condición especial, que es que el espíritu sigue percibiendo, aunque tenga los ojos cerrados físicamente, el espíritu está viendo, está controlando, está coordinando, está manejando, evitando peligros y conduciendo al individuo aparentemente dormido, porque se considera que está caminando dormido, sin que tenga mayores accidentes. Allí, ¿quién está percibiendo el camino y la actividad? El espíritu, que está en un estado de desprendimiento, como si estuviera levemente desvinculado del cuerpo, como asomado. Se abre, como dicen los especialistas, como una ventana psíquica que le permite seguir manejando el cuerpo, incluso puede hablar, y aunque tenga los párpados cerrados, es el alma la que está viendo y está conduciendo, dándose todos esos fenómenos de los famosos sonámbulos que conocemos, ¿no? La telepatía, que es la transmisión del pensamiento en donde hay un emisor y hay un receptor, pero todos experimentamos en mayor o menor grado los fenómenos de la telepatía, que puede ser a pequeña o corta distancia o a grandes distancias, aunque no siempre seamos conscientes de esa transmisión de pensamientos y de esa recepción de pensamientos. Es decir, que es un fenómeno de tipo anímico, pero entre dos o más personas, ¿no? Pero encontramos que esta es la explicación por lo que la doctora Marlene Nobre, doctora espírita brasileña, dejó en sus libros, en su libro Las Máscaras de la Obsesión, lo que se llama obsesión telepática compartida, ¿no? En donde dos personas que se odian, que mantienen un antagonismo, permanecen emitiéndose el uno al otro ondas negativas, ¿no? Entre encarnados se emiten rayos tóxicos dentro del hogar, o incluso desde fuera del hogar una persona puede estar haciendo una acción telepática obsesiva. Lo vamos a ver en el capítulo de las obsesiones y de las obsesiones ocultas. Y esos rayos tóxicos de antipatía se constituyen en unos venenos energéticos que terminan afectando el equilibrio emocional, psicológico, nervioso, y puede afectar incluso la salud de las personas que se mantienen en este antagonismo, en este enfrentamiento. Allí dice antagonismos domésticos, en donde uno de los dos miembros puede estar incluso fuera del hogar, porque hay un odio, hay una rivalidad, y esto logra afectar. Se explica pues como un fenómeno de mutua obsesión entre dos encarnados, digamos que no necesariamente visto como una obsesión espiritual. Puede o no haber unos espíritus estimulando este enfrentamiento, pero hay ahí un fenómeno telepático y hay un fenómeno de vibraciones y de irradiaciones. Recordemos nuestra tarea de vibraciones e irradiaciones positivas a distancia. En este caso también se da ese fenómeno, pero son emisiones oscuras, negativas y perjudiciales. Entonces, el éxtasis es un estado más avanzado de emancipación del alma, como menciona Allan Kardec en el libro de los medios. El éxtasis es un desdoblamiento más completo, pero tiene una característica, que el espíritu es llevado o penetra en regiones espirituales muy distantes, pero muy elevadas, de una gran belleza, de mucho equilibrio, mucha armonía, ¿no? Entonces, el cuerpo físico refleja el estado de felicidad, de arrobamiento, de asombro que el alma está experimentando en ese momento, ¿no? Y como cuenta la historia, muchos de los llamados iniciados, santos, inspirados y visionarios, ¿no? Tuvieron estados de éxtasis.
en donde su espíritu lograba penetrar en regiones felices, en regiones muy elevadas, y el espíritu cae en un estado de arrobamiento, por eso la palabra éxtasis, en donde incluso no desean regresar, tanta es la dicha que perciben allá. Entonces es un fenómeno de emancipación del alma, así como el sueño y el sonambulismo, el éxtasis es un estado mucho más avanzado. Pero a veces en el estado de éxtasis el espíritu puede, digamos, narrar cosas creadas por su propia imaginación, puede suceder esto. De tal manera que no siempre se toma al pie de la letra sus narraciones y a veces no encuentran palabras para narrar lo que están percibiendo en esa dimensión elevada. La catalepsia y la letargia. La catalepsia es un adormecimiento parcial del cuerpo y la letargia es un adormecimiento más generalizado. Normalmente decimos que estaba en un estado de catalepsia o lo sepultaron en un estado de catalepsia. En ese caso es de letargia, porque la catalepsia en sí es un adormecimiento parcial en donde el espíritu temporalmente pierde el dominio y el manejo de una parte del cuerpo. Y en el caso de la letargia, un estado más generalizado en donde el espíritu está consciente, está escuchando, está percibiendo lo que está sucediendo a su alrededor, pero por X o Y razón, por circunstancias no bien estudiadas, digamos que pierde control, ¿no? Y manejo de la parte motora de su cuerpo físico. La llamada bicorporeidad y bilocación, que son fenómenos concomitantes, en donde el espíritu, al estar en estado de proyección extracorpórea, o sea, fuera de su cuerpo físico, se puede hacer visible en una región distante o en un lugar distante o en un lugar próximo, ¿no? Y puede ser percibido porque el espíritu hace una especie de aparición tangible dependiendo de los fluidos y de las energías que estén en el ambiente, que él pueda absorberlos como una especie de materialización tenue. Entonces se ha visto en muchos llamados santos, en personas que tuvieron esta facultad, que estando orando en un sitio, su espíritu fue visto en otro sitio. Y de allí la denominación de que da la apariencia de que tuviera dos cuerpos en ese momento, ¿no? Y bilocación porque está en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, en cierta forma sí son dos cuerpos, porque lo que está acá adormecido o está en estado de relajación en un sitio es el cuerpo físico. Su alma salió y se hace visible en otro lugar, tomando a veces la apariencia de una persona viva, ¿no? Entonces allá está con su cuerpo energético o periespíritu haciéndose visible y haciéndose incluso tangible en algunas ocasiones. Y de allí que se deriva el nombre de bicorporeidad. Y como está en dos lugares a la vez, es llamada la bilocación. También entre los espíritus desencarnados puede haber una bilocación porque el espíritu, mientras más elevado es, se puede proyectar a varios lugares o puede ser visto en varios lugares al mismo tiempo, así como el sol esparce su luz y puede ser visto desde varios lugares. Los espíritus de luz, los espíritus elevados a veces pueden ser percibidos al mismo tiempo desde varios lugares. Entonces la bicorporeidad y la bilocación van de la mano. Son dos expresiones de un mismo fenómeno anímico. La transfiguración es un fenómeno, por un lado es anímico. ¿Por qué? Porque el espíritu está haciendo una proyección sobre su cuerpo físico. Acordémonos que el periespíritu es una estructura muy plástica, muy energética, muy moldeable, ¿no? Y en ese momento puede haber un fenómeno mediúnico porque un espíritu desencarnado puede
tomar, digamos, el manejo de esas energías y plasmar su propio rostro sobre el rostro del medium, como se vio en el siglo XIX y en el siglo XX se dieron algunos fenómenos de transfiguración. En el caso de la transfiguración del Maestro Jesús, no fue propiamente un fenómeno mediúmnico, fue un fenómeno de proyección de su propio espíritu, que en ese momento muestra su poder, su energía, su luz, para que pudo ser percibido por los que lo rodearon. Entonces la transfiguración básicamente es un fenómeno anímico, pero puede tener un componente mediúmnico. En el caso de médiums, que su rostro se transfiguraba porque se formaba una capa de energía de su propia ectoplasma sobre su rostro, y un espíritu manifestante podría moldear ese rostro para hacerse visible. O también puede haber transfiguración cuando un espíritu incorporado en un medium puede alterar en un grado bastante avanzado su expresión, digamos, facial, ¿no? Física, haciéndole a ciertas modificaciones. El desdoblamiento, pues también es un estado de emancipación, el concomitante con el sueño, ¿no? Ya lo vimos. Y implica que el alma sale del cuerpo, puede quedarse cerca, muy cerca a veces, puede salir de la alcoba, salir de su habitación, de su casa, trasladarse a un sitio acá en el plano material o ser llevado a regiones en el mundo espiritual. Y de acuerdo al estado vibratorio y el estado moral de cada uno, podemos ser llevados a zonas inferiores, a zonas no agradables o zonas, lugares de estudio en el mundo espiritual. Podemos llegar hasta una puesto de socorro en el mundo espiritual. Podemos ser llevados a una ciudad espiritual. Todo va a depender de nuestras condiciones intelectivas y morales, de nuestra salud y del desarrollo de esta facultad. El desdoblamiento o proyección extracorpórea. ¿Por qué se llama anímico? Porque ahí no hay un espíritu actuando, sino el espíritu del propio medium o de la propia persona. Pero esto no es obstáculo para que el espíritu del medium o de la persona pueda tener encuentros con otros seres en el mundo espiritual, pero no hay una transmisión ni hay unos mensajes. Solo que la persona al despertar puede narrar lo que vio. La psicometría es aquella capacidad que permite que el sensitivo pueda tocar un objeto, tomarlo en sus manos y empezar a ver en su mente, a percibir, y que se transfieren como imágenes en su tela mental, las vibraciones que están depositadas en todos los objetos materiales. Los objetos materiales absorben vibraciones, absorben energías, las conservan, fluidos de distintas naturalezas. Entonces hay personas que desarrollan esta facultad más que todo a través de sus manos, hacen un acto de concentración, toman un objeto y después de un cierto momento empiezan a ver en su tela mental escenas, algunas escenas, no todas, algunas, generalmente las más recientes o las más fuertes, de acontecimientos que estuvieron alrededor de ese objeto o alrededor de ese animal o de esa persona, porque se le puede hacer psicometría a un objeto, a un animal o a una persona. Con él generalmente se han acostumbrado a hacer un contacto, ¿no? Aunque esta facultad no se practica propiamente dentro del movimiento espírita ni en los centros espíritas, pero hay personas que estuvieron en el campo de la parapsicología y de la metapsíquica que tuvieron esta facultad muy bien desarrollada y en cierta forma es una especie de clarividencia, ¿no? Ya vamos a ver lo de la clarividencia. La telequinesis, muy estudiada también por la parapsicología y por la metapsíquica, es una facultad que consiste en que el individuo maneja y puede proyectar energías vitales que impregnan un objeto y lo pueden mover, ¿no?
Pero esas energías también pueden ser utilizadas por un espíritu desencarnado y en ese momento entonces se convierte ya en un fenómeno mediúnico. Pero visto desde un punto de vista parapsicológico, la telequinesis y la psicoquinesis, que es emisión de energías mentales, con tal densidad y con tal intensidad que logran impregnar un objeto y moverlo, generalmente objetos livianos, ¿no? Pero se dieron casos en la historia de estos sensitivos, de estos sujetos, en donde la condensación de estas energías bioplásmicas fue tal que lograron mover objetos de un cierto peso, ¿no? Y hay manifestaciones perturbadoras a veces de espíritus de esa naturaleza que logran tomar esta energía de las personas y producir estos movimientos de traslación y hasta de levitación de objetos. La clarividencia y la clariaudiencia. La clarividencia, como preguntaban en la vez pasada, ¿cuál es la diferencia entre evidencia y clarividencia? La evidencia es la capacidad de ver espíritus y la clarividencia es la capacidad de ver y de percibir realidades que están distantes en el tiempo o en el espacio. Es una facultad anímica. Y la clariaudiencia es un poco extraña también, pero escasa. Hay personas que en un estado de trance o de meditación pueden de pronto escuchar voces de acontecimientos y ruidos de acontecimientos lejanos, ¿no? Voces, ruidos, conversaciones, música, que puede ser del entorno de los lugares contiguos o pueden ser de gran distancia o de procedentes del mundo espiritual. Mas no hay exactamente una comunicación, porque la persona puede percibir, por ejemplo, un accidente, un incendio, algo que está pasando a gran distancia, porque tiene esta percepción extrasensorial. Pero no implica que el clarividente pueda tener ayuda espiritual, ¿no? Los espíritus pueden actuar para que esta facultad se despierte o se abra en un momento dado, en un momento necesario. Y allí están englobados también la precognición, que es la facultad de ver cosas que están en el futuro, cosas que no han sucedido, como los llamados videntes o profetas de la antigüedad, en donde la persona podía ver cosas que todavía no habían sucedido, cosas ubicadas en el futuro y que la parapsicología estudió muy bien en una forma experimental y en una forma estadística. Y la retrocognición es como una especie de psicometría, en donde la persona puede ver cosas que sucedieron en el pasado cercano o en el pasado remoto. Entonces tenemos allí la precognición y la retrocognición, que son formas de clarividencia. Bueno, ahora entonces, pasando a los fenómenos mediúnicos, en primer lugar siempre se habla de la videncia. Hay muchas personas videntes, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, que tienen esta facultad. Esta facultad se mantiene activa durante los primeros 7 o 14 años de edad, ¿no? A veces es confundido con imaginación del niño y esta facultad es frustrada por los regaños, por la burla, por la indiferencia, termina frustrándose porque los niños, los adultos, los adolescentes y los ancianos en un momento dado pueden tener percepciones del mundo espiritual, pueden estar viendo espíritus. Como habíamos dicho en la clase anterior, la videncia es anímica porque es el alma del propio sensitivo, de la propia persona que está asomándose en un desprendimiento parcial y está viendo cosas del mundo espiritual. Entonces la videncia es la capacidad de ver espíritus, ¿no? Que están alrededor o que están distantes y se proyectan.
porque un vidente puede ver a un espíritu que no está en el lugar, porque pueden decir, estoy viendo a Francisco de Asís, estoy viendo a Juana de Ángelis, estoy viendo a Simón Bolívar, estoy viendo a X o Y persona, o a una abuela, a una anciana, a un niño. Y normalmente es porque están próximos, porque están en el recinto en donde se está haciendo la reunión mediúnica, pero a veces pueden estar fuera del local, pueden estar fuera de la casa o pueden estar lejos, porque hay espíritus elevados que logran proyectarse desde donde están. Y entonces cuando se dicen que se está viendo a un determinado personaje, no siempre indica que el personaje llegó hasta el centro espírita, sino que desde la distancia él tiene la capacidad de irradiar, de proyectarse y concentrarse sobre ese medio invidente que dice, estoy viendo a fulana o a sutano, y tenemos la tendencia a creer que están allí, ante todo cuando se trata de espíritus elevados. Pero generalmente cuando se trata de espíritus de mucha elevación, están proyectándose desde lejos. Y los más cercanos a nosotros pues son más fáciles de percibir en las reuniones o en la vida diaria, ¿no? En el hogar inclusive. Los medios videntes generalmente pueden ver en determinados momentos espíritus que están allí de paso o que están conviviendo en el hogar. De allí la atmósfera psíquica en la que vivimos, porque a veces pueden quedar viviendo temporalmente en nuestro hogar nuestros familiares desencarnados. Cuando hay un fenómeno de retención amorosa, de apego, espíritus que no quieren alejarse de su hogar, no conocen las realidades espirituales, no quieren saber de ellas, sienten temores de alejarse y se pueden quedar viviendo en el hogar temporalmente. Y si la persona es sensitiva, o los siente o los percibe o los puede ver momentáneamente. Como ya sabemos, en el campo espírita, la psicografía es aquella facultad mediúnica que permite la comunicabilidad de los espíritus para transmitir sus ideas, sus mensajes, sus palabras, sus consejos, sus expresiones, utilizando el brazo y la mano del medium. El espíritu, en este caso, no se mete dentro del cuerpo del medium, sino que comanda en la zona de la corteza cerebral de la palabra escrita. Hace una conexión energética en el cerebro y en las zonas específicas para manejar a través del sistema nervioso, digamos, el movimiento del brazo y de la mano para escribir. Entonces, esa psicografía, como ya sabemos, y que a su debido tiempo la veremos también en forma individual, se divide según el grado de dominio que el espíritu ejerce sobre el brazo y la mano del medium en mecánica, psicografía mecánica o automática. Cuando hay un dominio completo, en donde no hay participación de la mente del medium, ni mucho menos interferencia. Hay una acción mecánica de dominio automático a través del sistema nervioso y los músculos, ¿no? Y el medium puede estar incluso leyendo una obra, puede estar pensando en otra cosa, mientras durante la sesión el espíritu está escribiendo una frase, una palabra o un mensaje o extensos textos, ¿no? Como el caso de la psicografía mecánica de Francisco Cándido Javier, de Divaldo Pereira Franco, etcétera, y otros. Está la psicografía semimecánica o semiautomática. ¿Por qué esta extraña palabra? Semi, mitad, medio mecánica. Porque en este caso el espíritu actúa sobre el sistema nervioso y el sistema muscular del medium para hacerle un impulso de la mano, pero también está emitiendo pensamientos que son captados por la mente del medium. Entonces el espíritu envía la idea e hace impulsos sobre el brazo y la mano para completar esa idea, para transmitirla al papel, ¿no?
Entonces, allí el medium va teniendo un cierto grado de conciencia de lo que está escribiendo, porque la idea está pasando también, se está filtrando por su mente, como muy bien lo hemos estudiado, ¿no? Mientras que en la mecánica o automática, en la anterior, el medium no es consciente de lo que está recibiendo. Siente que su brazo se está moviendo, lo siente adormecido o siente que se está moviendo bajo el dominio del espíritu comunicante. Y la tercera forma de psicografía es la intuitiva o inspirada, en donde no hay acción sobre la mano del medium, sino solamente en su pensamiento, en su mente. El espíritu está transmitiendo la idea de lo que quiere decir y el medium lo escribe voluntariamente. Son las tres formas de la psicografía. Una variante de la psicografía es la psicopictografía, en donde el espíritu, en lugar de escribir, hace bocetos, dibujos, pinturas, grabados y otras variantes. Otra variante de la psicopictografía es la mediunidad musical, en donde los espíritus logran manipular los dedos y las manos del medium para ejecutar una pieza en el piano, ¿no? O en otros instrumentos. Generalmente la mediunidad musical se encaminó por el lado del manejo automático de las manos del medium para ejercer una acción sobre el teclado de un piano, ¿no? O para escribir una partitura, y en otras ocasiones esa mediunidad musical era a través del medium que escuchaba la música y la escribía por su propia cuenta, ¿no? Entonces, los famosos medium Luis Antonio Gasparetto, que conocimos, que estuvo en varias ocasiones en nuestro país y viajó mucho haciendo demostraciones, inclusive en la televisión, y actualmente Florencio Antón, también de Brasil, obtiene hermosos cuadros porque los espíritus dominan sus manos y es una especie de trance sonambúlico en donde el espíritu domina el cuerpo completo del medium para mantenerlo de pie y hacer estos dibujos muy hermosos a gran velocidad, ¿no? En caso de los Antonio Gasparetto, también los espíritus lograban tomar los creyones en sus pies, le colocaban cartulinas y el espíritu tenía un dominio tan intenso de sus pies que lograba tomar estos creyones o estos marcadores o tizas, etcétera, o el óleo para hacer dibujos al mismo tiempo que estaba haciendo pinturas con las manos. Los espíritus también logran o lograron dibujar 2 cuadros al mismo tiempo, mostrando un gran automatismo para esta llamada psicopictografía, esta mediunidad muy llamativa a través de la cual se han comunicado notables pintores del pasado, plasmando en estos cuadros, además de la velocidad, su propio estilo y su propia firma. Aquí vemos 3 cuadros obtenidos por Florencio Antón: bodegones, floreros, paisajes, personajes. La psicofonía igualmente tiene sus variantes, que es aquella facultad mediúnica que permite que un espíritu utilice los órganos de fonación, los órganos de pronunciación de la palabra hablada en un medium que, en lugar de ejercer el dominio sobre los centros de control de la palabra escrita, lo hacen sobre los órganos de control de la palabra hablada. Los espíritus identifican en el cerebro y en la corteza cerebral aquellas zonas apropiadas para transmitir en una forma o en otra. Por las descripciones que encontramos en los libros de André Luis, por ejemplo en Misioneros de la Luz y otros, el espíritu ejerce su acción sobre el cerebro y sobre la mente del medium para, digamos, transmitir sus palabras, sus ideas, sus saludos y sus expresiones
sus mensajes, por supuesto. Y otra variante de esta es la que le sucede a los oradores inspirados, que aunque no es propiamente una incorporación, es una especie de mediunidad parlante, pero un poco más sutil, más atenuada, en el sentido de que no hay un dominio tan directo sobre la garganta del medium o del orador o el expositor inspirado. En ese momento está siendo intérprete de un espíritu que le está dictando mentalmente, telepáticamente. Aquí reaparece la telepatía de un desencarnado sobre un encarnado. El mensaje, el saludo, la palabra o la instrucción que quiere dar. O si es un espíritu sufriente, cuenta por qué está sufriendo, ¿no? Entonces la persona siente el dominio de su palabra, tiene los ojos abiertos, se dirige al público, maneja las diapositivas y hace todo, pero le van fluyendo rápidamente, como ya sabemos, las ideas en su pensamiento para su transmisión. Entonces, en el campo de la oratoria espírita, pero no necesariamente ni exclusivamente de la oratoria espírita, sino en los expositores de otras religiones, de las filosofías espiritualistas, y en muy diversos campos sucede este fenómeno de inspiración. Y el sonambulismo mediúnico consiste en que el sensitivo presta temporalmente su cuerpo para caer bajo el dominio temporal también de un espíritu desencarnado, ya sea para dar un pase, para hacer un masaje, por ejemplo, aunque en la doctrina espírita y en los centros espíritas no practicamos el masaje por aquello del contacto físico, porque las energías se pueden transmitir perfectamente manteniendo las manos del pasista a muy corta distancia del cuerpo y de la piel del paciente, ¿no? No es necesario tocar como muchos creen, porque las energías se transmiten, solo que es bueno mantener las manos muy cerca de la cabeza o de la parte en donde se va a dar un pase, ¿no? Un pase espírita. Pero esto no quiere decir que los pasistas sean medium sonambúlicos, porque la diferencia está en que en este caso el espíritu toma dominio del cuerpo del medium, quien se sume en una especie de trance, en un estado parcial, ¿no?, de somnolencia y de percepción, para ser manejado por mecanismos electromagnéticos y mecanismos nerviosos psicofisiológicos sobre el organismo del medium, y el espíritu puede incluso llevar caminando el espíritu lleva caminando al medium hasta el lugar en donde está el paciente, ya sea para hacerle un pase, y en el caso de las llamadas cirugías psíquicas, en donde los espíritus hacen que el medium tome instrumentos o con las energías de las manos, como aquellos famosos curanderos filipinos, como el medium brasileño C. Arigo y tantos otros, que caían en un estado de trance sonambúlico, que como en el caso de Florencio Antón, no lo utilizan para pintar, incluso a veces dar mensajes psicofónicos mientras pinta, sino para realizar una acción magnética o una cirugía, digamos, sobre un paciente que lo requiere. En la incorporación hay representado en esta lámina la acción de un espíritu comunicante, pero de una manera mucho más intensa que la telepatía, ¿no?, y que la inspiración, en donde en la palabra daba la impresión de que el espíritu se metía dentro del cuerpo del medium, cuando realmente hay una justaposición de periespíritus, hay un control energético sobre su sistema nervioso con tanta intensidad que el espíritu puede, digamos, hablar más directamente, ¿no?, a través del medio psicofónico, mediunidad parlante.
y que en esta lámina lo que está representando allí es la comunicación de un espíritu de baja condición, que ellos no todos saben hacer esta incorporación, esta manifestación, y hay otros mentores ayudando a que se dé una conexión entre la mente del espíritu sufriente o obsesor o necesitado para hacer un enlace y un empalme con la mente del medium. Hay una ayuda y una protección de un equipo de espíritus, como ya sabemos, protegen nuestras reuniones mediúnicas. Y si es un espíritu elevado o de mediana condición, tienen conocimiento de cómo hacer estas incorporaciones para dar sus mensajes psicofónicos. Muy poco mencionados son estos dos términos, la transmentación y la telementación, en donde, como vemos y comprendemos, un espíritu desde gran distancia puede conectar la mente de un medium, dar un mensaje telepático y puede dar incluso la impresión de que el espíritu está allí y realmente puede estar a gran distancia, pero esto generalmente lo hacen los espíritus de una mayor elevación. Conectan la mente con la mente suya, con la mente del medium desde esa distancia, y por eso se le llama telementación. Las famosas materializaciones ectoplásmicas, en donde los sensitivos, los medium, tienen esta energía bioplásmica en exceso, de tal manera que pueden exteriorizarla. Y las famosas materializaciones ectoplásmicas del pasado permitían que a partir de esa masa de ectoplasma que se exteriorizaba del organismo de los mediums, los espíritus tomaran porciones para plasmar su rostro o para plasmar completamente su cuerpo, como lo podemos apreciar en estas fotos reales de aquellos tiempos, ¿no? La tintología es la capacidad que tienen los espíritus de producir ruidos, golpes, como sucedió con las hermanas Fox en los famosos fenómenos de Hydesville en 1848, porque los espíritus necesitaban llamar la atención, necesitaban manifestarse, necesitaban dar inicio a esta nueva era, aunque allí no nació el espiritismo propiamente dicho, sino el espiritualismo moderno, pero fue un movimiento precursor del espiritismo. Entonces, estas medium, las hermanas Fox, eran donantes de biomagnetismo que los espíritus tomaban para producir ruidos en la madera de esa cabaña en donde les tocó alojarse temporalmente. Los espíritus tomaban sus energías y hacían sonar la madera del piso, de las paredes y del techo, hasta que después se diseñó un alfabeto para interpretar los golpes que el espíritu daba con letras del alfabeto, y fue cuando se recibieron las primeras palabras, los primeros saludos, los primeros mensajes de una manera ostensible, ¿no? La neumatofonía se refiere a la psicofonía directa. Es hecha a través del ectoplasma. Los espíritus toman el ectoplasma del medium donante, medium que generalmente está tendido en un diván, en una cama, en un estado de inconsciencia, en un estado de trance profundo. Se exterioriza el ectoplasma por su nariz, su boca y sus oídos, y los espíritus fabrican o una garganta artificial y hablan en el ambiente, o una especie de megáfono también hecho con ectoplasma, y puede escucharse la voz directamente en el ambiente, aunque es un fenómeno bastante difícil de lograr, pero los espíritus en la época de finales del siglo XIX necesitaban, ¿no?, digamos, llamar la atención de los investigadores, y produjeron este fenómeno, la llamada neumatografía, en donde los espíritus logran con estas energías ectoplásmicas manejar un lápiz o un plumero sin el contacto, aunque ahí en la fotografía está así, es como una representación que encontramos, pero los espíritus logran movilizar
el plumero, el bolígrafo o el lápiz directamente para escribir. Y otra variante es que los espíritus lograban producir una especie de tinta o de ceniza que depositaban en el papel con las letras, quedaban las letras allí impresas y sin que hubiera una participación directa del medium a través de sus manos, ¿no? Entonces la neumatografía era sin el contacto de la mano del medium sobre el lápiz o el plumero. Las famosas levitaciones del medium escocés Daniel Douglas Home. Allí vemos una fotografía real de un medium británico que hizo esta levitación ante un numeroso público, que formaron varios círculos alrededor de él, o la capacidad de hacer elevar una mesa o cualquier otro objeto bajo la acción del ectoplasma de los mediums, las mesas girantes, giratorias, las mesas parlantes y danzantes. Entonces, este repaso un poco apresurado nos indica que, en conclusión, el ser humano es poseedor de innumerables facultades, que todos tenemos nuestras facultades anímicas y algunos poseen facultades mediúnicas en mayor desarrollo, aunque todos podemos ser, digamos, sensitivos, porque por el hecho de tener una mente, un espíritu, somos sensibles a las emisiones de los espíritus en mayor o menor grado. En mayor o menor grado. Bueno, entonces concluimos la clase de hoy y establecemos algún diálogo o intercambio con los 44 asistentes de hoy. Sí, hay una pregunta escrita. Los sueños deberían ser todos buenos, pero hay personas que sueñan con abismos, con accidentes y cosas malas. ¿Esto a qué se debe? Yo creo que después de un sueño de eso la persona debe orar, dice Enrique Benedetti. Sí, indudablemente los sueños son de tres clases. Los sueños de origen fisiológico, que obedecen al estado orgánico, digestivo, o la temperatura del ambiente, la posición del cuerpo, una enfermedad, una fiebre, etcétera, producen en la psiquis del que duerme un desencadenamiento de imágenes. Entonces son sueños de carácter fisiológico y generalmente suceden en las primeras horas de la noche. Después se suceden afloramientos de carácter psicológico y emocional. Los temores y los deseos aparecen como imágenes y como videos, como proyecciones en forma de imágenes y los llamados sueños, ¿no? Y finalmente ya en las horas avanzadas de la noche tienden a producirse los sueños de carácter espiritual, en donde ya el cuerpo se ha recuperado bastante y el alma puede ser llevada a regiones y percibir. Lo que sucede con los sueños es que son difíciles de analizar y difíciles de interpretar porque se mezclan a veces los sueños de carácter fisiológico, psicológico y espiritual, producen una mezcolanza muy compleja, muy extraña, difícil de desentrañar. Pero si una persona está teniendo frecuentes sueños negativos de persecuciones, caídas, cosas negativas, es bueno orar, encomendarse a Dios, al mundo espiritual, a su guía, y hacer una buena preparación para el buen dormir y analizar qué puede estar produciendo este tipo de sueños, ¿no? Aunque no son muy frecuentes, pero si son frecuentes puede haber una influencia espiritual que es bueno analizar. Bueno, otra pregunta. Álvaro, yo sé que ya al final tú manejas la parte del tiempo. Sí, todavía tenemos 5 minutos. Bueno, otra pregunta. ¿Quién más quiere realizarle alguna pregunta a Álvaro? Sí, me gustaría preguntarle a Álvaro si se puede producir un tipo de transmisión de una entidad muy superior hacia un medium, pero utilizando la mediunidad de un espíritu, digamos, de
de un tenor un poco más con cascada. Un mensaje, por decir, Jesús utiliza una entidad benéfica para enviar y ese medio transmitirlo a una reunión. ¿Es posible ese tipo de mediunidad o de transmisión? Perdón, Héctor, se te escuchaba bajito, no alcancé a... ¿Puedes repetirnos? ¿No se escucha bien? Ya. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, es que en algún momento he llegado a ver una, ¿cómo te dijera? Una comunicación que me da a entender que se está recibiendo una comunicación en cascada. Por decir, María de Nazaret envía un mensaje a través de Chico Javier desencarnado y Chico Javier desencarnado lo transmite a través de una medium encarnada y ella lo hace con la voz de Chico Javier. ¿Es posible ese tipo de comunicación en cascada? Sí, claro. Pueden, incluso Kardec, que manifestó en sus primeros tiempos algunos mensajes que aparecen en los libros como espíritu de verdad, pero que en las obras originales aparecían firmados por Jesús, mensajes de Jesús, pero él por prudencia y por recomendaciones de sus amigos consideró que podía parecer como muy pretencioso, muy exagerado, un mensaje del Maestro Jesús a través de las hermanas Bodán, por ejemplo, ¿no? Pero no se descarta que pudiera ser con un encadenamiento gradual a través de unos mensajeros intermediarios que iban bajando la frecuencia, ¿no? Que iban haciendo un enlace, y aunque no fuera el Maestro Correcto. Jesús o un espíritu elevado tomando directamente la mano de la medium, sí podía ser el pensamiento que era transmitido por 2 o 3 intermediarios. A veces se necesitaban varios para ir bajando la escala, ¿no? Entonces no Claro. se descarta, y en los primeros tiempos sucedieron, y a veces no se logra tener como la prueba de que sea X o Y entidad, pero este fenómeno es posible, así como comentas. Sí, también eso se puede producir en la sanación, ¿no es cierto? Debido a los estados vibratorios de las entidades superiores que necesitan como ir bajando la frecuencia hasta que el medium la pueda llegar a bajar a nuestra frecuencia, que es, digamos, la más baja, ¿no? Gracias por la respuesta, muy amable. Exacto, así como sucede con el pensamiento, puede suceder con las energías. El mundo espiritual superior y el mundo espiritual intermedio tienen numerosos recursos para brindar sus ayudas, muchas veces en una forma anónima. Dice, ¿de dónde sale el ectoplasma? Nubia. El ectoplasma es una sustancia, este es un nombre que surgió en la época de principios del siglo XX por Charles Richet. Le llamaban ectoplasma primero porque es una sustancia plástica, como un plasma, ¿no? Que salía del organismo y de las células de los medios, porque los espíritus explicaron eso, ¿no? Entonces era una exteriorización de un fluido magnético del organismo del medium, y todos tenemos ese fluido vital, ese es el mismo principio vital, lo tenemos en nuestro cuerpo, pero nosotros no lo tenemos en abundancia como para andar produciendo efectos físicos, porque es el principio y el fluido vital que nuestro cuerpo utiliza para el funcionamiento de los órganos y de las células, ¿no? Y de los tejidos. Pero estos mediums de aquella época fueron personas que fueron preparadas, fueron dotados en el mundo espiritual antes de reencarnar para que su cuerpo produjera excesivas cantidades de ectoplasma y los espíritus pudieran materializarse. Entonces está en el organismo de todas nuestras células. Dice, ¿qué correlación existe entre fenómenos mediúnicos y fenómenos anímicos? Hay una gran correlación por cómo pudimos ver con el caso de la evidencia, el caso del éxtasis, el caso del sonambulismo, en donde hay una correlación, en donde a través del fenómeno anímico puede haber una manifestación mediúnica. Entonces, hay varios ejemplos en donde hay una
una estrecha relación entre los dos fenómenos. Por ejemplo, una persona está viendo un espíritu, se considera una facultad anímica, él está viendo el espíritu, pero en el momento en que el medium empieza a narrar y a transmitir lo que ese espíritu le está transmitiendo, lo que le dice telepáticamente, digamos, o con gestos, etcétera, ya ahí empieza a actuar como medium. Entonces, en estos casos hay una correlación entre los dos tipos de facultades. ¿Hay tiempo para otra o ya se acabó el tiempo? Otra. ¿Es posible escuchar de manera clara la voz del desencarnado que se acerca? Sí es posible en la facultad llamada mediunidad auditiva, ¿no? En donde a veces los espíritus logran producir una vibración fuerte o intensa en el oído medio y en el tímpano, hacia el tímpano de la persona, y pues, pero otras veces no es sino un sonido de carácter mental y la persona dice, estoy oyendo, pero los demás no están oyendo, ¿no? Hubo casos en donde los espíritus lograron producir una voz en el ambiente y pudo ser escuchada por varias personas, es decir, hay varias intensidades, pero sí se puede escuchar en algunos casos la voz claramente del desencarnado. ¿Hay tiempo para otra o ya? La última, ahora sí. Profesor Álvaro, ¿todavía existe que las mesas se levantan, los golpes en las paredes? Muy poco porque esa facultad fue utilizada por los espíritus a finales del siglo XIX y principios del XX para llamar la atención de la comunidad científica, de los periodistas y de los curiosos, para que prestaran atención a esta presencia, a esta acción. Y hoy en día ya los espíritus consideran que no es necesario ese espectáculo, ¿no? Ese show, y utilizan la mediunidad escribiente y la mediunidad psicofónica para sus mensajes. Pero recientemente nos enteramos de que en Estados Unidos hay un grupo de investigadores y mediums que no son espíritas propiamente, que logran producir fenómenos de voz directa. Los espíritus se materializan y hablan y graban las voces con una grabadora, porque todos escuchan, ¿no? Entonces se da, pero muy poco. Bueno, Álvaro, te pedimos entonces la oración final. Muchas gracias, como siempre, por tu generosidad. Bueno, entonces vamos a dar gracias a Dios